Buenos días a la comunidad de radioyentes de la radio de la Universidad de Alicante, de la radio universitaria. Después de 2 semanas nos encontramos de nuevo en este programa, en Harto de Arte, para hablar de muchas cosas. Hoy viene la agenda muy cargada y esperemos que en estos 30 minutos de programa nos dé tiempo a todo ello. Tenemos que comenzar hablando de un monográfico y hablamos, por ejemplo, del artista Salvador Dalí, que, como todos sabemos, está de muy rabiosa actualidad. A continuación vamos a hablar de una exposición que tiene lugar en Caravaca de la Cruz, en la región de Murcia, denominada Signum, la gloria del Renacimiento, en la región de Murcia. Para ello hemos contado con la inestimable ayuda del doctor Lorenzo Hernández Guardiola, una de las personas que ha participado muy directamente en la exposición y cuyos estudios de pintura han sido fundamentales para el discurso expositivo. Más tarde hablaremos de una jornada que tuvo lugar el día 27 de octubre en la sede universitaria de la ciudad de Alicante, conocida como la sede de Canalejas, una jornada que versó sobre joyas y plata y que sirvió para rendir homenaje al muy importante catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Cruz Valdovinos. Y por último daremos los avisos de las próximas semanas por si el público interesado quiere asistir a algunas de las cosas que se vayan a programar. Empezamos. Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Hace un par de décadas, el grupo formado por los hermanos Cano y Ana Torroja, Mecano, dedicaron una de sus canciones al artista Salvador Dalí. Salvador Dalí es un genio español, un gran artista que, como decía al principio, está de actualidad por la demanda de paternidad que hubo en estos últimos tiempos por parte de una supuesta hija por parte de la vidente Pilar Abel. Tras la exhumación del cadáver, las pruebas concluyeron que la demandante de la paternidad no era su hija y, por tanto, pues esto quedó en agua de borrajas. Creo que sirvió para volver a hablar de Salvador Dalí. No es que se haya dejado de hablar de él, pero sí que conviene de vez en cuando rescatar a estos genios del olvido. Mirada deslumbrada, de dónde acaba el loco a dónde empieza el hada. En tu cabeza se comprime la belleza, como si fuese una olla express. Y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa. Decía el grupo Mecano que si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel, pero que si te reencarnas en alguien, que sea en ti mismo. Salvador Dalí fue el genio creador de un movimiento del surrealismo, es decir, una pintura realista, tremendamente realista, pero con tintes de un surrealismo onírico. La explicación que el propio Salvador Dalí daba a sus cuadros, porque tienen esas formas como que se deshacen, como el queso camembert, el famoso cuadro, la persistencia de la memoria con esos relojes que se están deshaciendo. La explicación que daba es que en ese estado entre duro y blando quedó Salvador Dalí después de su primer encuentro con Gala. Realista y surrealista, con luz
de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista. De pequeño, Salvador Dalí quiso ser cocinera, que no cocinero, quiso ser cocinera y posteriormente quiso ser Napoleón. Posteriormente, pintor. Quiso ser pintor porque quería ser cocinera de la pintura. Hay dos anécdotas que definen muy bien a Salvador Dalí. La primera de ellas, bueno, pues está Salvador Dalí delante de un espejo y él mismo se dice: divino Dalí, ¿por qué ser ellos tan supersticioso? Y acto seguido el espejo cae delante de él y se parte en 1000 pedazos. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en piel, y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Queremos genios en vida, queremos que estés aquí. La segunda anécdota es que Salvador Dalí iba paseando por la Quinta Avenida en Manhattan y hacía uso de bastones con empuñadura metálica. No se le ocurrió otra cosa que golpear con ese bastón la luna de uno de los escaparates de Manhattan. El dependiente llamó a la policía y cuando la policía llegó y quiso arrestarlo, él salió a defenderse diciendo que había sido una genialidad de Salvador Dalí y comenzó a firmar los trozos de espejo que se habían roto de la luna. Salvador Dalí creo que fue el creador de una marca. Fue el artífice de la marca Dalí, pero hay que reconocer en ello el papel de gala de su esposa. Para terminar con el monográfico dedicado a Salvador Dalí, me gustaría que escucháramos un clip en el que Salvador comenta algo bastante interesante acerca de las moscas. Hemos tenido un problema técnico. La pista 3. Aquí tenemos. No, eso fue el principio, porque me gustaba mucho, en este momento era un apasionado de las moscas limpias, las moscas que se pasan por la cara de los burócratas, todo eso es muy repugnante, en los hoteles es muy posible, pero las moscas limpias de Porligat, que se pasean por detrás de las hojas de los olivos, esas van vestidas como por Valenciaga, son limpísimas y esas son maravillosas. Y cuando pinto, me ponía dátil aquí y un poco de miel en la comisura de los labios y entonces esperaba el momento, bobaba de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca hacía ¡ah! Y la soltaba. Y al cuarto de hora después otra mosca. Esa era una cosa sibarítica de la pintura. Y lo hacía siempre cuando todo Francia va en bicicleta. El Tour de France ciclista me ha inspirado mucho. Todo el mundo en las cuestas sudando, la televisión y la radio hablando de los héroes del Tour de France, y yo con mi mosca en la... El próximo monográfico lo dedicaremos a una persona que vivió casi contemporáneamente a Salvador Dalí, el también genio español Pablo Picasso, uno de los creadores del cubismo.
Como decía al inicio del programa, el Caravaca de la Cruz, en la región de Murcia, tiene lugar desde julio y hasta enero del próximo año la exposición Signum, el Renacimiento en la región de Murcia. Una exposición que ha reunido por primera vez obras artísticas de esa etapa del Renacimiento, porque no había sido abordado con suficientemente profundidad hasta el momento. Hay que recordar que sí que se habían hecho estudios transversales y estudios un poco globales, pero ha sido la primera vez en la que se ha puesto en la misma sala escultores, pintores, orfebres, bordadores, con lo que se ofrece una panorámica global, abarcante, que ayuda a comprender las vicisitudes y las circunstancias de una época, la que va desde inicios del siglo XVI hasta primerísimos años del siglo XVII, el realismo en el arte del Renacimiento en Murcia. Una etapa que viene marcada, como muchas otras, por un esplendor económico, por una importancia de la nobleza creciente, y que ha sido comisariada por el galerista Nacho Ruiz. Nacho Ruiz es galerista de Murcia y ha sido ayudado de una manera directa por Lorenzo Hernández Guardiola, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar hace unos días. Teléfono al doctor Lorenzo Hernández Guardiola, es doctor en Historia del Arte, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, ha sido catedrático de enseñanza secundaria y miembro del Centro de Arte de la Época Moderna y además alicantino. Lorenzo, ¿nos podrías contar, grosso modo, en qué consiste la exposición Signum, la gloria del Renacimiento en el Reino de Murcia? Buenas noches o buenos días, Alejandro. La exposición es la primera vez que se hace en Murcia una exposición, o sea, una muestra antológica del Renacimiento en el antiguo Reino de Murcia o diócesis de Cartagena. Y supone un primer paso para el estudio de un periodo de la historia del arte español que nunca se había, abarcado de forma global, es decir, con todas las manifestaciones artísticas del periodo, de la pintura, platería, escultura, etcétera. Y por tanto abre un camino para poder profundizar en este periodo de la historia del arte, en lo que concretamente son las actuales provincias de Albacete y Murcia. Con respecto a la provincia de Alicante, ¿qué aportaciones hay alicantinas en esa exposición? Con respecto a la provincia de Alicante, a esa exposición concretamente, bueno, aunque la parte de Orihuela y parte de Villena pertenecieron al Reino de Murcia y a la diócesis de Cartagena respectivamente, creo que no ha ido ninguna pieza, pero sí que se han representado pintores, concretamente Juan de Vitoria o Jerónimo de Córdoba, con una gran actividad en la diócesis de Orihuela, concretamente en la misma ciudad de Orihuela. Pero del resto de obras, creo que también del platero Miguel de Vera, que también fue muy importantísimo, muy destacado, sí. Destacado en la diócesis, hay piezas en la exposición de orfebrería. Y del resto no hay nada, prácticamente, que yo recuerdo ahora mismo, se me haya pasado alguna pieza. Creo que no hay representación de lo que es la provincia de Alicante. Lorenzo, esta exposición es un trabajo ingente de un equipo de personas y nos gustaría que nos contaras en qué ha consistido tu labor en esta exposición, en Signum, la gloria del Renacimiento en el Reino de Murcia. Por lo que a mí respecta, ha sido acometer por primera vez, tanto en la exposición con obras concretas, pero sobre todo en el catálogo, la recuperación del pintor Juan de Vitoria, que fue un discípulo de Hernando Llanos, que hasta hace poco prácticamente estaba documentado con una sola obra, que era un retablo el resto de un retablo que se localiza ahora en el Museo de Bellas Artes de Murcia, relativo a la vida de Santiago,
que pintó en 1552, lo cobró, y a partir de ese retablo he podido reconstruir su producción e identificarlo con también conocido hasta hace poco el maestro de Albacete. Si bien ya otros historiadores como Pérez Sánchez, Alfonso Emilio Pérez Sánchez, mi maestro, ya apuntó la posibilidad de identificar a Juan de Vitoria con el maestro de Albacete. Y por otro lado, la segunda aportación importante, es decir, novedosa de la muestra, es haber llevado obras de pintores como Jerónimo de Córdoba, el único discípulo documentado de Juan de Juanes, que se establece en Murcia muy pronto, en 1562, y que trabaja para toda la región. Y hemos llevado obras de este pintor, Jerónimo de Córdoba, también totalmente desconocido, que pude reconstruir hace un par de años en un artículo que publiqué en el Archivo de Arte Valenciano, y sobre todo piezas dispersas por la actuales provincias de Almería, de Alicante, de Murcia y de Albacete, de pinturas muchas de ellas totalmente desconocidas, y que permiten tener una visión de lo que fue la pintura murciana del Renacimiento. En ese sentido, vuelvo a insistir que la exposición es una base, una plataforma donde poder, de alguna manera, sobre todo la Universidad de Murcia, que se potencien investigaciones sobre el Renacimiento, que hasta este momento ha estado prácticamente ignorado dentro de las aulas académicas en lo que respecta a tesis doctorales, tesinas o simplemente trabajos de investigación. O sea que significa que esta exposición puede suponer un punto de arranque para futuros estudios sobre el Renacimiento en Murcia y en tierras limítrofes como las provincias de Albacete y Alicante. Sí, Alicante está estudiado el Renacimiento. La parte de la pintura prácticamente la estudié en su momento, hace ya unos años, y y hay trabajos de investigación sobre escultura que todavía evidentemente es una gran huérfana de los estudios de la historia del arte alicantino, la escultura sobre todo del Renacimiento, la labor de los luganos, salvo esporádicas aportaciones de otros investigadores. Pero evidentemente la exposición, y creo que insisto, va a ser la principal aportación que se hace a la historia del arte español, es de alguna manera intentar potenciar futuras investigaciones, o al menos que recién licenciados, sobre todo de la Universidad de Murcia, que es donde tienen más cerca las obras, den el paso a profundizar en el Renacimiento murciano, que tuvo las figuras de la talla de Hernando Llanos, discípulo de Leonardo da Vinci, que se estableció en Murcia, creó una escuela, entre la cual un discípulo suyo, como ya he dicho anteriormente, fue Juan de Vitoria. Y aunque la destrucción que ha sufrido el antiguo reino de Murcia por los acontecimientos históricos, sobre todo bélicos, que han mermado bastante su patrimonio, todavía quedan obras dispersas que es necesario que se cataloguen y se estudien. En Albacete ha hecho una labor parecida a la que yo hice en la provincia de Alicante, y ahora he hecho en la provincia de Murcia, Guillermo García Saúco, que también trabajó también los restos de pintura del Renacimiento que quedan en esta zona también, concretamente del maestro Albacete, antes de ser Juan de Vitoria, antes de identificarlo yo con Juan de Vitoria, el maestro de Chinchilla, en fin, incluso pintores de la órbita toledana, que yo ahora en la exposición también he atribuido en la línea de Luis de Carvajal, en fin, de Alfonso de Esturbio, que sirve de alguna manera la muestra de plataforma. Además el catálogo es una edición, una joya en el sentido de aportaciones y de bases para que quien quiera adentrarse en este mundo pueda tener un punto de partida, cosa que no todos los investigadores historiadores del arte hemos tenido en su momento, es decir, tener un lugar donde partir. Sí, en la mayoría partido de la nada, o de menos uno. Hemos partido de menos uno o de menos 5, es decir, porque no había prácticamente nada. Sí.
y bueno, en fin, la labor de investigación, sobre todo en uno de los capítulos del catálogo, yo de alguna manera denuncio, pero de manera lógicamente noble, que no se ha hecho ningún trabajo de investigación del Renacimiento murciano en lo que respecta a pintura. José Carlos Agüera Ros trabajó la pintura anterior al siglo XVIII, pero se centró sobre todo en el barroco, en el siglo XVII. Pero el XVI no he visto a nadie, no te digo, salvo muy esporádicas aportaciones de Manuel Muñoz Clares, del propio Agüera, un intento simplemente de catalogación. Es decir, voy a ir iglesia por iglesia, voy a fotografiar todo lo que sea pintura del Renacimiento y voy a hacer al menos un catálogo. Eso todavía no se ha hecho. Pues espero que los que nos estén escuchando tengan en cuenta tus palabras y que se animen a estudiar la pintura del Renacimiento en Murcia. Por la parte que te toca, Lorenzo, felicidades por tu asesoramiento al comisario de la exposición, a Nacho Ruiz. Y Lorenzo, muchísimas gracias por atendernos para las ondas de la radio de la Universidad de Alicante y gracias por permitir que contemos con tu amistad y tu cariño. Pues eso, por supuesto, para siempre, e insisto que ya no solamente es la pintura del Renacimiento, es también la escultura, que es bastante importante, sobre todo con la referencia del taller de Juan de Lugano, que estaba trabajando en Alicante, en la sede de Santa María, en la parroquia de Santa María, y que importaba mármoles de Génova, y aquí se labraban piezas importantes para el resto de España. Concretamente, en Murcia está la Virgen del Socorro, sí, que es una pieza única dentro del Renacimiento español, y que no solamente es trabajar la pintura, es trabajar la escultura, porque la arquitectura, como ya conoces, se trabajó en la tesis doctoral, sí, la tesis doctoral de Gutiérrez Cortines, una hermosa y muy documentada tesis doctoral, pero el resto de las manifestaciones es lo que hay que, digamos, profundizar para poder comprender qué fue el Reino de Murcia, o cuál fue el papel del Reino de Murcia en el arte del Renacimiento español. Concretamente en el Renacimiento español, ¿qué papel tuvo el Reino de Murcia? Y esto se tiene que hacer estudiando todas las facetas. Dicho queda, Lorenzo. Muchísimas gracias. Te mando a ti, Alejandro, igualmente. Hasta luego, adiós. Bueno, después de la entrevista a Lorenzo Hernández Guardiola, corresponde hablar de la jornada del 27 de octubre que tuvo lugar en la sede universitaria de Alicante, la sede de Canalejas, una jornada organizada por la Universidad de Alicante en colaboración con la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante, una jornada dedicada a las artes de la platería y la joyería en homenaje al profesor José Manuel Cruz Valdovinos. En esta jornada, además de este profesor, contamos con la presencia de dos de sus discípulas directas, de la doctora Amelia Aranda, que vino directamente desde el Palacio Real de Madrid. Ella es la encargada de conservar las joyas, la plata y los relojes de las colecciones reales, y de la doctora Nuria Lázaro, a quien tuvimos el placer de entrevistar. Hoy tenemos al teléfono a una de ellas, a la doctora Nuria Lázaro. Nuria, buenos días, ¿qué tal? Hola Alejandro, ¿qué tal? Encantada de charlar un ratito contigo en tu programa. Muchas gracias. Bueno, cuéntame qué tal te resultó la experiencia del día 27 de octubre. Pues la verdad que fue una jornada totalmente inolvidable. Y la verdad que quiero aprovechar para darte las gracias públicamente por esta iniciativa. Fue, como te digo, un día lleno de emociones, de recuerdos, de amigos, de felicidad, de conocimientos y desde luego un merecidísimo homenaje a mi maestro, al profesor Cruz Valdovinos. Bueno, tu maestro de muchos. De muchos, sí, efectivamente. Pero tú estabas en Alicante el viernes 27 precisamente por haber sido discípula directa suya. Cuéntanos cuál es el vínculo que te une al profesor Cruz Valdovinos y desde cuándo arranca.
Pues arranca desde que estaba estudiando la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Esta la vamos Complutense de a Madrid. cortar porque no me da tiempo a acabar, porque son Contacto con 25 él fue y como creo que no sé, profesor son 8 de minutos la una entrevista, entonces asignatura 8 monográfica minutos en la pista, sobre entonces Velázquez. la vamos a cortar en Y a breve y partir la de ahí, pondremos la verdad es que no tuve más la clase página con o donde él o más sea. relación con él, hasta que en el último año de carrera, en quinto de carrera, me concedieron una beca de colaboración en su departamento, en el ya casi extinto departamento de Arte 2, de Arte Moderno. Y bueno, la verdad es que fue un momento estupendo pues para ir trabando amistad, ¿no? con muchos de los profesores y con él en concreto. Luego comencé mis estudios de doctorado y cogí una de las asignaturas con él, que era algo así como Introducción a la Platería Española, algo así creo recordar que era el título de la asignatura. Y bueno, yo ya en ese momento tenía bastante claro que quería investigar sobre joyería, sabía que él había dirigido tesis y trabajos sobre joyería y bueno, pues un día me lancé y él me aceptó encantado como director primero de trabajo de investigación de doctorado, luego de tesis, y desde ahí pues nuestra amistad ha ido creciendo cada día más y más. Así sería el resumen. Qué suerte que te hubiera podido dirigir José Manuel Cruz Valdovinos. Nuria, ¿por qué te inclinas o por qué te inclinaste hacia la joyería? Pues la verdad es que la culpa, por así decirlo, aunque lo digo en broma, evidentemente la tiene la también doctora Natalia Horcajo Palomero. Ella es especialista en joyería del Renacimiento y tuve la suerte de que fuera mi profesora de Historia del Arte en el colegio cuando yo cursé esa asignatura allá por el 2002-2003 en el colegio en el que yo estudiaba. Bueno, pues es una mujer absolutamente entusiasta del arte en general, de la joyería en particular y me contagió ese interés por las artes decorativas y como digo... Bueno, la entrevista a Nuria Lázaro la podremos escuchar completa en la página de Facebook y en otros canales de redes sociales. Por cierto, agradezco muy de corazón la alta cantidad de visionados que tuvo el primer programa, tanto en streaming como después ya en diferido y bueno, pues espero que vuestra participación siga en aumento. Los tiempos en la radio mandan. Me hubiera gustado que hubierais escuchado la entrevista completa, la compartiré con todos vosotros para que la escuchéis y escuchéis todo lo que tuvo que decirnos Nuria Lázaro, la doctora Nuria Lázaro. Antes de despedirnos, me gustaría invitaros a una conferencia que pronunciaré el día 17 de noviembre, viernes, a partir de las 20 horas en la Casa de la Festa, en Alicante. Nos despedimos hasta el día 20 de noviembre con una canción de la italiana Nina Chili llamada Per Sempre. Con permiso. Lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre.